Un saludo a todos, bienvenidos nueva vez a mi canal. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por seguir los videos, y si es primera vez que escuchas el canal, como siempre te recomiendo que te suscribas, activas la campanita y recibes las notificaciones cada vez que realicemos un video. Sobre todo videos concernientes a lo que es la ginecología, la obstetricia, la colposcopía, que es en el área donde tenemos la especialidad. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema que, como muchos en ginecología, o vamos a decir todos, porque todo lo que acose lo que es la salud de la mujer es importante. En muchas ocasiones, en este caso, se presentan pacientes que llegan a nuestra consulta aquejándose de molestias en la parte baja del abdomen, conocido como el abdomen bajo o la región pélvica. Estas pacientes llegan y presentan, además de otros síntomas, en muchas ocasiones simplemente presentan el síntoma del dolor en esta parte, en esta región pélvica. Vamos a detallar un poco acerca de este dolor. Cuando hablamos de dolor en la parte baja del abdomen o en la región pélvica, bien, es parte de lo que es la consulta, hacer lo que es una anamnesis o hacer una interrogación exhaustiva de cuáles pueden ser los síntomas o los signos en el caso de que se haga la evaluación posterior. Que pueda presentar este paciente que llega a la consulta aquejándose, en este caso, como es el tema de un dolor en la región baja de abdomen. Te quiero decir que existen muchas patologías que pueden producir un dolor en la parte baja del abdomen. Existen patologías que pueden deberse a problemas gastrointestinales, intestinos delgado, grueso, colon, bien, y puede ser también debido a problemas en el aparato reproductor, ya sea en el caso del hombre, en el caso de la mujer, sobre todo como ginecóloga que soy, y estamos hablando del tema sobre todo para mujeres, pero también existen patologías que puedan dar en el hombre dolor pélvico. Y tercero, el sistema o el aparato urinario. El aparato urinario puede producir también inconvenientes que pueden dar lugar dolor a nivel de la pelvis. Pero también es bueno decirte que no necesariamente cuando presentas un dolor en la pelvis significa que debes tener una enfermedad. ¿Por qué? Porque existen cierto tipo de situaciones en las que se puede producir o en las que se puede presentar un dolor pélvico y no necesariamente este dolor esté ligado a una patología. Te digo, por ejemplo, en el caso de pacientes, la mujer sobre todo, cuando presenta su menstruación puede presentar un dolor a nivel de pelvis, que ya es el dolor que nosotros conocemos los ginecólogos y todo el médico con el nombre de dismenorrea, que es un dolor que se presenta en esta región durante la menstruación. De hecho, te voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que puedas posteriormente darle un clic y ver acerca de lo que te hablamos de la dismenorrea, que la desarrollamos en uno de nuestros videos de forma más detallada. El dolor durante la menstruación, y es un dolor que sí pueda ser considerado como anormal dependiendo del grado del dolor y la frecuencia en que da, pero también en muchas ocasiones el dolor menstrual, que es la llamada dismenorrea primaria, es un dolor que no está asociado a ninguna patología. Entonces, esta puede ser una causa de dolor y no necesariamente tiene que ser una necesidad de acudir a ser evaluado. Claro está que todo va a depender de la intensidad del dolor, cómo lo percibe la persona, porque lamentablemente por eso el dolor está considerado como un síntoma, porque cada persona recibe el dolor de una manera diferente. Los síntomas son cosas que solamente el paciente
puede describir, bien, porque nosotros no podemos palpar, no podemos evaluar el grado de dolor que tiene una persona, a pesar de que existen cosas que no pueden ser disimuladas, en el caso, por ejemplo, de un dolor muy, muy intenso. Bien, pero el dolor, en ese caso, en el caso de la dismenorrea, esa es una forma, si es una dismenorrea primaria, que no es de tanta importancia. Pueden haber también dolor en el caso de pacientes con constipaciones, por ejemplo, que pueden haber cólicos, bien, los cólicos también, o por movimientos peristalsis intestinales puede producir cierto tipo de dolor leve, que no necesariamente sea de preocupar. Pero sí, en el dolor pélvico es bueno siempre acudir a realizar una evaluación, porque existen otras situaciones que sí pueden estarte anunciando que puedes estar frente a una patología. Por ejemplo, en el caso ginecológico, de la ginecología, existen patologías del tracto reproductor que pueden asociarse a dolor pélvico. Por ejemplo, en los casos de pacientes con endometriosis, puede producir un dolor. Incluso está considerado como dentro de una de las patologías que produce un dolor pélvico tipo crónico, o sea, de larga data, que toma tiempo. Además de la endometriosis está también las endometritis, están las adenomiosis, que es cuando hablamos de endometrios ectópicos, bien, endometrios que no están dentro de lo que es la cavidad uterina, como en el caso del embarazo ectópico, que está fuera de la cavidad uterina. Ahí lo puedes ver también dentro de las tarjetas que te voy a dejar. El endometrio ectópico también puede dar, es un endometrio que está fuera de la cavidad uterina, donde normalmente está, y se puede presentar en otras partes del cuerpo, bien, como en el caso de la adenomiosis. Pueden haber patologías como las inflamaciones de la pelvis, o los procesos pélvicos inflamatorios, que también te pueden dar un cuadro, ya sea agudo o puede ser un proceso crónico también, un proceso de dolor crónico. Existen otras patologías, por ejemplo, en el caso del hombre, que están también las prostatitis, el cáncer de próstata, que también lo puede hacer. En el caso de mujer, los cánceres también, sobre todo patologías como el cáncer de ovario, puede dar dolor a nivel de la pelvis, cáncer cervical incluso, aunque ya en estadios avanzados, porque el cáncer de cuello lamentablemente no presenta síntomas palpables, o sea, no presenta signos hasta el momento en que el cáncer ya ha avanzado. Igual los síntomas también. Los síntomas no son tan percibidos cuando hay un cáncer de cuello, porque el cáncer de cuello presenta síntomas ya lamentablemente en etapas muy avanzadas. Pero sí se puede presentar dolor pélvico. También pueden haber, por ejemplo, inflamaciones de las trompas uterinas, que es la llamada salpingitis. Puede haber inflamaciones también de los nervios que estén en la región pélvica, y esto puede producir también dolor. Los músculos y los ligamentos del área pélvica también actualmente es conocido de que pueden estar asociados a dolor a nivel de la pelvis. Bien, los músculos sobre todo que forman lo que es el suelo pélvico, y los ligamentos también que lo conforman. En el caso, por ejemplo, de patologías gástricas, vamos a decir gastrointestinales, pueden estar, por ejemplo, el cáncer de colon, pueden estar patologías como diverticulitis o divertículos, pueden presentarse dolor pélvico en los casos de obstrucciones intestinales. Bien, si se obstruyen la luz del intestino, entonces puede producir dolor. En sentido, enfermedades, por ejemplo, también patologías urinarias, como son las infecciones de vías urinarias, las infecciones de la vejiga, que son las llamadas cistitis, las uretritis, que también pueden dar dolor a nivel de la región pélvica, ya un poco más localizado, que sería en el área de la uretra, que es por donde sale la orina,
pero también pueden producir dolor en la pelvis. O sea, si nos ponemos a detallar el gran número de patologías que pueden dar dolor pélvico, entonces vamos a decir, son tantas que lo ideal es recomendarte acudir al médico. En el caso de pacientes, por ejemplo, embarazadas, las embarazadas también pueden cursar con dolor pélvico y no necesariamente se debe a amenazas de aborto o amenazas de parto prematuro o a un pródromo, como nosotros llamamos, o sea, cuando ya se está acercando la labor de parto, no necesariamente tiene que estar asociado. Puede también estar asociada a una de las patologías que mencionamos anteriormente, por ejemplo, procesos infecciosos, que tengas una infección de vías urinarias, que tengas una infección vaginal, porque también las infecciones vaginales pueden ocasionar cierto dolor a nivel de la pelvis. Existen gérmenes que pueden subir del canal vaginal, pueden subir a la pelvis, pueden inflamarla y dar la mencionada patología o proceso pélvico inflamatorio de la que hablamos o mencionamos anteriormente, y también puede dar cierto dolor en la región pélvica, dependiendo del germen, claro está, que infecte nuestra vagina. Entonces, ojo, cuando tengamos un proceso de dolor a nivel de la pelvis, siempre es bueno no solamente basarse en la administración de un analgésico o de un medicamento en contra del dolor, porque siempre es bueno buscar la razón del por qué este dolor. De hecho, el diagnóstico de dolor pélvico abarca tantas patologías que es un diagnóstico para descartar o buscar la razón de ese dolor. Cuando un paciente viene con dolor en la pelvis, podemos considerar como dolor pélvico, ubicarlo bien, pero tenemos que buscar el diagnóstico final, la causa de ese dolor, que ya vendría siendo básicamente un síntoma. Bien, entonces por eso te recalco que cuando presentes un dolor a nivel de la pelvis, que no te mediques solamente, no te automediques, acude al médico, que con la evaluación y en muchas ocasiones con imágenes diagnósticos, ¿verdad? Por ejemplo, sonografía, radiografía, tomografías, resonancias, en el caso de que sea necesario, podemos llegar ya a un diagnóstico certero que sea la razón por la cual tienes ese dolor a nivel de pelvis y que podamos entonces dar un tratamiento y ponerle fin a este dolor en el caso de ser posible.